al estar orando y parecer que nuestras oraciones han sido dejadas en visto, seguir orando vale la pena. De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te damos un gran saludo desde el reto de hoy, de este día. Miércoles. Media semana, Julio. Miércoles, ¿verdad? Media miércoles, semana, sí, miércoles. Aquí estamos. En el ombligo peludo de la semana. Uy, Dios me libre. Sí. Dios me libre, con Dios me guarde, con Dios me En el bola al socorra. centro de la semana. Sí, eso sí. Ahí sí te creo. En el bola entre dos de la semana. A ti que te gusta básquet muchísimo. Sí. Y ves todavía mucho básquet. Veo básquet y hace poco, cuando me lastimé la columna a principio de año, el doctor me dijo, mire, usted no debe volver a jugar básquetbol en toda su vida. Usted me dijo, ya tenía ratos de no jugar, entonces ni modo, ahora ya. El básquetbol ha perdido una estrella. Me refiero a Kobe hace unos años, o sea, no te preocupes. El básquetbol está desahuciado en mi vida, digamos así. Mira, estamos hablando, quizás estamos hablando de algo que es súper importante. Estamos hablando de una vida de oración, de cuando parece que nuestras oraciones han quedado en visto, y así se llama la serie, cuando parece que Dios nos ha dejado en visto. Y uno piensa, yo le digo al Señor algunas cosas, como por ejemplo, tú pasaste por este tiempo de enfermedad complejo. Duro. Has tenido un par de meses. Un par de enfermedades, creo que has tenido. Este año, sí, complicaditas. Me dio, ¿cómo se llama? Me dio una lesión en la columna serio por hacer ejercicio, fíjate, por hacer pesas mal hechas y por levantar pesas mal hechas. Y me dio hipertiroidismo. Sí, hipertiroidismo. Pero ya estoy más chuletudo me siento que antes, porque me sentía que me estaba muriendo delgado. Mira, pero entonces uno ora. Entonces todo el mundo, yo recuerdo haber estado especialmente orando por ti esos días. Y uno dice, bueno, yo quisiera que Dios contestara milagrosamente. O sea, uno espera siempre, o uno desearía siempre que la respuesta sea milagrosa. Milagrosa. Que sea inmediata. Sí, pero milagrosamente inmediata, quizás esa es una forma de decirlo. O sea, si tú tenés una necesidad de dinero, uno quisiera encontrarse una maleta de dinero allá afuera, o sea, y porque ni siquiera sería algo sospechoso. Pero ni siquiera prestar el dinero, porque eso hay que pagarlo otra vez, o sea, o que viniera un borrasaldo gigante, ¿verdad? Y te borrara el $1,000,000 que debes. Y Dios no obra así, Dios no necesariamente obra así. Dios obra, o sea, pero Dios no lo hace de esa manera. Mira, yo te estaba revisando porque hemos visto dos cosas en la semana. Paciencia. Sí. Paciencia. Vimos el lunes. Y confianza. Sí, confianza. Vimos el martes. Dios sabe lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, sus tiempos. Pero yo estaba recordando, fui otra vez a los pasajes para ver cómo fue cuando Dios llama a Abraham. Cuando Dios llama a Abraham tiene 75 años. Sí. Y le dice, mira, yo te voy a dar una descendencia inmensa, inmensa, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre. Sí. Bueno, le dice, ¿salí a contar las estrellas? Sí, así va a ser. Y si alguien puede contar las arenas del mar, así va a ser. Entonces, 75 años. Y no hay niños. No, unos... Y solo de pensar que va a estar cargando un bebé a esas alturas. Sí, y que no, ahí no es que sino que yo solo con la tembladera, mira. Pero se tarda casi unos ahora no me acuerdo, 75, unos 11, 16 años cuando se le vuelve a aparecer. Y le dice, yo te voy a bendecir a ti. Y le dice sí, ¿cómo me vas a bendecir si no tengo hijo? Sí. Entonces, inmediatamente, Abraham le dice, acuérdense que en ese tiempo no había Espíritu Santo, no había... no, sí había Espíritu Santo. No había Espíritu Santo viviendo en la vida de casi iba a decir ella, cortemos aquí. Sí, vamos a ver. Vamos a comenzar el reto hoy con alguien más. Sí, no había Espíritu Santo morando en Abraham. Ok. Entonces, pero le dice ¿qué va a hacer? O sea, inmediatamente Abraham le dice, si un Damaseno, creo que le dice, un siervo va a ser mi heredero. Entonces, pero Dios le dice otra vez, hey, yo te voy a dar descendencia grande. Y dice que le creyó. Pero un par de años después nace Ismael. Sí. Entonces ahí hubo... Nosotros hace poco estábamos estudiando en 1 Tesalonicenses, bueno, el domingo, hace un par de domingos,
de la necesidad de remendar la fe. Sí. Remendar la fe. Como Pablo quiere ir a Tesalónica y Pablo dice, yo quisiera ir a Tesalónica porque quisiera, y utiliza un término que básicamente quiere decir remendar su fe. O sea, y es como las redes de pescar, había que remendarlas. Y para que no se les, esos hoyos que se hacían por el uso no echaran a perder toda la red, o sea, no botaban la red, no eran redes descartables, sino que había que reparar la red para poder seguirla usando. Pero creo que lo mismo es con la fe. Sí. Uno puede tener una fe grande, pero tiene sus hoyos. Y casi te diría que los hoyos se hacen con el uso. Los agujeros se hacen con el uso cuando hay ahora déjame estirar la analogía más allá de todo, ¿verdad? Casi es una alegoría esto, pero cuando tú lo trabas en algunas circunstancias que no son fáciles, se hacen difíciles, se hace el agujero y nos cuesta creer en algunas áreas. No es que no creemos en términos grandes, sí creemos, pero hay algunas cositas donde nos cuesta creer. Ahí tenés a Abraham, padre de la fe, o sea, creyó en esperanza contra esperanza, dice Romanos, pero en el momentito en que le llegaron a poner a Agar enfrente, ¿verdad? Y es Sara la que le dice, él dice, aquí hay un hoyo, o sea, de la fe, y por ahí sucede la caída, voy a decir, de la fe de Abraham. Y todavía pasan otros 8 años más para que Dios le cumpla la promesa. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que estamos viendo? Quizás, un poco más. Pero él a los 75 es llamado a los 100, tiene entonces son 25 años en total. Entonces, solo 25 años, pero eso es lo que quiero decir. Solo 25. Tú dijiste, yo estuve mal de mi columna y de hipertiroidismo a principio de este año. En 2 o 3 meses ya la cosa se reenrumbó bien. Pero ¿qué tal si esa enfermedad hubiera durado 1 año y todavía estuviera aquí yo con mis dolores y con mi incomodidad? O 5 años, o 10 años, o 25 años. Sí. En un momento uno puede creer que Dios lo ha dejado en visto, pero no es así. Sí, Chief lo dice de una forma creo que muy, muy acertada. Él dice, creerle a Dios en la victoria no cuesta, creerle a Dios en la derrota es cuando cuesta. Creerle a Dios cuando Él dice, no hijo, no te voy a sanar todavía. Y creerle, ahí es donde realmente se ve la fe de una persona. Y es otra vez lo que vimos ayer, es confianza. Dios sabe, Dios sabe, ahora, yo voy a esperar. Ahora, déjame decir, quizás después de esta breve introducción de 7 minutos, ahora, en la cual no íbamos a hablar de todo esto. Es una conversación. Pero yo creo que ahí es donde viene, ahora no tengo una palabra exactamente, porque hemos dicho paciencia. No estabas listo. Sí, hemos hablado de paciencia, hemos hablado de confianza. Pero esa paciencia, esa confianza deben ser alimentadas por la persuasión de que hacer todo esto vale la pena. O sea, esperar en Dios. Como una recompensa, aunque yo sé que no es exactamente de nuestro mérito. Pero vale la pena. O sea, cuando Dios finalmente contesta, vale la pena. En el caso de Zacarías y Elizabeth, que es el que nos ocupa esta semana, hemos visto que ellos han estado, ya son mayores de edad. Es bien interesante porque es Abraham el que dice, yo ya soy viejo y mi esposa es de edad avanzada. A mí siempre me da una gran risa eso porque pienso, qué sabio Abraham para decirlo. Yo soy viejo, ella no es vieja, ella es de edad avanzada. Pero en el caso de Zacarías y Elizabeth, los dos son personas ya mayores, entradas en años, no están pensando ya no está en su radar. No está en su radar los biberones y las cunas y todo esto, ¿verdad? Elizabeth nunca le digo, mira, que kinder vamos a meter al niño. No está en eso. Ya están pensando que Dios no les contestó, básicamente. O que les contestó que no. Porque nunca vemos la actitud de ellos como reclamando a Dios. Pero sí, que lo dejó en visto, es así, que lo dejó en visto, ¿verdad? Entonces la respuesta fue que no. Y se le aparece, al estar ministrando, al estar obrando, al estar sirviendo, se le aparece un ángel, que yo te dije ayer, a mí me habría dado un infarto. A él básicamente lo que le da es una gran turbación, su espíritu se agita. Y el ángel le dice las palabras tremendas, las palabras de, tu oración ha sido oída. O sea, tranquilos, Zacarías, ¿verdad? Tu oración ha sido oída. Él te va a dar un hijo, les va a dar un hijo. Y la forma como lo dice, creo que tiene algunos aspectos que para mí me hacen pensar que Dios es así siempre. Esperar en Él vale la pena. O sea, cuando la bendición viene,
vale la pena. Dice en el versículo, ayer nos quedamos en el versículo 11, se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar de incienso, y se turbó Zacarías al verle, le sobrecogió temor, y le dijo, no temas porque tu oración ha sido oída, ¿verdad? Pero versículo 14 le dice, no, versículo 13 le dice, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Sí. Juan. Fíjate que a diferencia de otros casos en las Escrituras, en las cuales el papá escogía el nombre del hijo, o la mamá escogía el nombre del hijo, y casi en la vida de todos nosotros, a Juan el Bautista, que él va a ser Juan el Bautista eventualmente, ¿verdad? Que no fue el primer pastor bautista de la primera iglesia bautista de Jerusalén, como me dijo una vez hace muchos años alguien. Juan es Dios el que le escoge el nombre. Y el nombre Juan tiene un significado bien peculiar. Sí. Juan quiere decir, no sé cuántos Juanes conoces, pero Juan quiere decir Jehová es un dador de gracia. Sí. O Jehová da gracia. Jehová dispensa la gracia, sabía yo. Entonces, porque Iván significa Juan. Ajá. Sí, Iván cierto. Es Juan. Ajá. Sí, pero gracia rusa. Gracia rusa. Yo siempre dije, Iván quiere decir Dios ha sido misericordioso con todos ustedes. Sí, pero eso es, o sea, es esa parte de tranquilo, Zacarías, ha valido la pena. Sí. Yo te voy a dar, y la respuesta mía está llena de gracia, llena de gracia. Uno se pone a pensar que ellos pedían un niño, pero Jesús dice después de este niño, en Mateo 11 dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Hablando de poner a alguien en categorías buenas. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Yo veo a veces en algunas redes sociales son más criticonas que otras, ¿verdad? Sí. Pero LinkedIn es una red social que tiene que ver con organizaciones, trabajos y todo eso. Cuando alguien pone una recomendación ahí, regularmente usa términos muy técnicos, pero también es, yo recomiendo fulano tal porque he trabajado con él, es una buena persona, es uno de los mejores jefes que he tenido, ¿verdad? O hacen esta clase de recomendaciones. Algunas recomendaciones son muy buenas, pero ninguna recomendación como esta. Sí. O sea, Jesús, o sea, Dios dice, entre todos los que han existido hasta este momento, entre todos, ninguno como Juan el Bautista. O sea, y esta es la respuesta que le viene a Zacarías y a Elizabeth por haber estado esperando. O sea, yo creo que ahí la parte de entender la gracia de Dios. Yo recuerdo el pasaje de Efesios que dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. O sea, Dios, vale la pena esperar. O sea, por eso quizás, yo por eso te decía, no tengo una palabra exacta, pero vale la pena. O sea, tengamos paciencia, tengamos confianza, porque vale la pena. También hay pasaje que dice, no os canséis pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Sí. Yo creo yo, que ellos seguían pidiendo lo que hemos visto. Y qué bueno, porque recibieron, porque no desmayaron. Sí, ahí viene la parte. Y dice, esto trae entonces mucho gozo. Sí. O sea, mucha alegría. Dice, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. O sea, el nacimiento de cada bebé, pienso yo, debería causar un gran gozo. No sé si así sucede, pero en la gran mayoría de las veces, qué bendición. Pero en particular está predicho por Dios por medio del ángel. Sí. Cuando venga él, va a ser una alegría increíble. Y su ministerio fue poderosísimo. Sí. Y ahora voy a decir, yo sé que estamos hablando de Juan y de Zacarías y de Elizabeth, pero su ministerio fue poderosísimo, lo cual, dado que ellos estaban bien ubicados, fue de gran gozo para ellos. Sí, mira, qué tremendo cuando un hijo hace algo que te llena de orgullo. Sí. O sea, imagínate cómo se sentían Zacarías y Elizabeth respecto de Juan. Eso te iba a decir, que cuando ellos oraban, que creo que es lo que nos pasa a todos nosotros oramos por algo y tenemos una expectativa de que Dios lo va a responder. Yo te decía hace un rato, uno quisiera que se le apareciera la maleta de dinero, ¿verdad? O el borrasaldo o lo que sea. Pero lo que viene es, cuando es de Dios, cuando es de Dios suple la necesidad. Y muy a menudo nos pasa lo que sucedió con Juan el Bautista. ¿Cómo
¿cómo se les iba a imaginar? ¿Cómo les iba a caber en la mente a ellos que el hijo que todavía no venía, que ellos estaban esperando, y yo me imagino que era mes tras mes, tras mes, tras mes, iba a terminar siendo el precursor del Mesías, el que iba a abrir el camino del Mesías y de quien íbamos a estar hablando aquí 21 siglos después, todavía diciendo, este es el hombre más grande que ha existido? ¿Cómo se les iba a imaginar? Pero tuvieron paciencia, tuvieron confianza y valió la pena. Entonces, a mí me gusta, yo te dije la palabra recompensa, pero a mí me encanta cuando la Biblia dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Sí. Y yo creo que no sé si esa es la palabra que vamos a ocupar, pero yo creo que si uno espera en Dios, uno va a encontrar cosas, yo no quiero decir grandes, porque grandes a veces suena como, más. Pero no. Pero en Dios haremos proezas. Sí. O sea, yo creo que hay una parte de no tener oracioncitas chiquititas a un Dios pequeñito para que nos resuelva un problemita, porque de esa manera ese Diosito chiquito nos va a sacar de los problemitas. Mira, pero yo quiero traerlo a nuestras realidades. Tú mencionaste la maleta de dinero. De vez en cuando con Roxanita 2 veces hemos platicado con esposas que tienen esposos terribles, malos esposos. Y entonces el consejo es, haz tu papel, haz el papel que Dios te ha dado. Y Dios te va a ser tu sombrilla. Dios te va tu paraguas, te va a proteger. Y si tú esperas, no te canses, porque tú sabes cuál es la tentación de un mal esposo. Es pues actuar igual y entonces ahí perdés todo el mérito. Sí. Pero si tú te mantienes donde te tenés que estar, Dios te va a premiar en su momento. Sí, quizás, sí, yo entiendo tu expresión. Sí. Ahí lo difícil es que premiar suena como compito por algo, ¿verdad? No, Dios te va a dar los resultados de lo que los resultados de Dios valen la pena. Quizás es una forma de decirlo. Sí. Los resultados de esperar en Dios valen la pena. Entonces, algunas personas, no, todos, ahora diría, porque creo que esto me pasa a mí, creo que te ha pasado a ti. Tenemos los conceptos claros. Sí. Hay que tener paciencia, de plano. Hay que tener confianza. Hay que tener confianza, de plano. Ay, pero yo quisiera que fuera ya. O sea, esta gratificación inmediata que nos embarga a todos nosotros, deseo de gratificación inmediata, quisiéramos que fuera ya, quisiéramos que fuera como nosotros decimos. Quisiera que fuera casi que fuera una orden en el cual nosotros chasqueamos los dedos y Dios inmediatamente nos dice, aquí va tu bendición. Pero no, esperar con paciencia y esperar con confianza vale la pena. Entonces quizás el día de hoy es una palabra de ánimo a esperar con paciencia, ánimo a esperar con confianza. Y hay que seguir orando. O sea, yo no sé, ahora no sé, esto es argumento de silencio lo que te voy a plantear, pero yo no sé qué habría sucedido si a los 10 años de estar tratando de tener un bebé, Zacarías y Elizabeth dicen, mira, mejor ya no oremos. O sea, no, Señor, está bien, no nos des nada porque no nos diste nunca nada. Entonces, así que qué, Señor, ¿verdad? Nosotros vamos a tener un perrito. Entonces, sí. Era una cabra ahí. Sí, sí, ¿verdad? Una ovejita. Ajá. Yo creo que no, yo creo que es esperar en Dios vale la pena, porque la respuesta de Dios está llena de su gracia. Es un Juan que nos viene, ¿verdad? Dios es dador de gracia, produce mucho gozo y es algo, para que sea con G también, es grande, o sea, termina siendo una manifestación grande de su poder. Tiempo, escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es entender que seguir orando, aun cuando parece que nuestras oraciones están puestas en visto, han quedado en visto, vale la pena seguir orando con paciencia, vale la pena seguir orando con confianza, porque Dios es un Dios dador de gracia. Es un Dios que cuando responde nos llena de gozo más allá de lo que podemos imaginar, y que sus respuestas son más grandes de lo que nosotros a veces anticipamos, más grandes de lo que nosotros hemos siquiera soñado. Este es un desafío también, quizás hacernos soñar un poco más en grande para todos nosotros. Pero para aquellos que están orando y se desaniman y dicen, yo no quisiera seguir orando porque ya oré mucho tiempo, vale la pena esperar en Dios con paciencia y con confianza, vale la pena. Me gusta. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que no te frustres cuando las oraciones no tienen una respuesta rápida y
confirmando lo que tú estás pidiendo. Sé paciente, ten confianza, lo que hemos visto estos días, y te pudieras sorprender de una forma grande, mucho más grande y alegre de lo que tú mismo hubieras esperado. Aún al estar orando y no hemos visto, cuando todavía no hemos visto la respuesta, sigamos orando con paciencia. Quizás hay algunos problemas que resolver todavía y mañana lo vamos a ver en el caso de Elizabeth y Zacarías, pero Dios es un Dios lleno de gracia, es lleno de amor para ti y Él sabe lo mejor. Así que ten confianza, ten paciencia, porque vale la pena esperar. Que tengas un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.